Bueno, comenzamos con la clase del día de hoy. Vamos a partir creando un nuevo proyecto. Vamos a dar por finalizada lo que era el Linear Layout y vamos a comenzar ahora con lo que es el Relative Layout. Así que le damos acá Next. Vamos a crear entonces Relative Layout. Ese va a ser el nombre entonces, Relative Layout. Y va a estar entonces esto en Kotlin, Android 7.0 y finalizarlo. Ahí esperamos que se nos cree la pantalla con la interfaz gráfica. Aquí está. Recuerden que siempre hay que esperar que avance toda esta línea azul y que descargue todo lo que tiene que descargar hasta que se ejecute todo el proyecto. Ya, le explico por mientras cómo funciona este concepto del Relative Layout, que el Relative Layout da inicio a lo que después es el Country Layout. La forma de trabajar es exactamente la misma. El Country Layout, a diferencia del Relative Layout con el que vamos a trabajar ahora, la diferencia es que es responsivo, o sea, se adapta después a los distintos tipos de pantallas que haya. Vamos a hacer lo siguiente hoy día. Vamos a trabajar solo con figuras geométricas, por así decirlo. Voy a tener acá mi pantalla. Y dentro de mi pantalla, por ejemplo, voy a ubicar un cuadrito aquí al medio. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, como esto es Relative Layout, yo puedo ubicar elementos, por ejemplo, en esa esquina, un elemento en esta esquina, otro en esa esquina, otro en esa esquina. Puedo ubicar elementos en esta esquina aquí. Puedo ubicar entonces elementos en esa esquina de ahí del elemento, etc. Vamos a estar trabajando para ver cómo podemos ir ubicando los cuadritos. Particularmente vamos a hacer un par de cuadritos y que se vayan ubicando, por ejemplo, en esas posiciones. Ojo que debería estar en la esquina ahí, pero ya, se entiende la lógica, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. A diferencia del Linear Layout, que era toda una distribución lineal, que todo se ponía al lado del otro, acá no. Acá va a ser una posición relativa con respecto a la posición de otro elemento. ¿Ya? Entonces, una vez que esto está cargado, nos vamos a ir a lo que sería nuestro archivo Activity Main para ir a la parte de la interfaz gráfica. Y vamos a ir acá a Split. ¿Se ve bien el tamaño? ¿Lo agrando un poco más? Ya, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Bueno, podríamos trabajar acá si queremos con el Control Layout, pero vamos a partir inicialmente con el Relative Layout, que, como les digo, es prácticamente lo mismo en temas de indicaciones. Así que vamos a borrar esto y lo vamos a cambiar por un Relative. Ahí está, Relative Layout. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a dibujar un cuadrito con un view y le vamos a dar un color, por ejemplo un cuadrito de color negro. Entonces voy a poner acá un view, enter, y le vamos a dar que este cuadrito va a medir 50 dp y acá abajo también va a medir 50 dp. Va a ser un cuadrito chiquitito. Ahí está, si se fijan en el cuadrito. Si lo quieren hacer más grande no hay problema por si no se visualiza bien, pero yo creo que con ese tamaño está bien. ¿Cómo se le ha agregado el fondo? Perfecto, background. Le vamos a agregar, por ejemplo, el color negro, que ya está definido. Y ahí tengo entonces lo que sería este cuadrito negro. Y si se fijan acá hay 4 puntitos. ¿Los ven, cierto? Ya. Para poder trabajar con estas opciones, nosotros tenemos que entender cómo se posicionan acá los elementos. Voy a hacer que inicialmente esto se posicione al medio. ¿Se acuerdan que cuando parte la interfaz gráfica aparece el Hola Mundo justo aquí al medio? Ya, ¿cómo sería hacer eso? Yo tengo estas 4 posiciones acá, y si me voy al objeto también va a tener 4 posiciones aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo que empezar a entender o empezar a ver esto de la siguiente forma. Tengo, por ejemplo, un objeto, lo voy a ubicar acá, y este objeto tiene lo que sería estas 4 puntitas. Tendré acá. ¿Cómo se llamaría esa parte de arriba? Top, perfecto. ¿Cómo se llamaría esta parte acá? Button, perfecto. ¿Cómo se llamaría el lado derecho? En. ¿Y cómo se llamaría el inicio? Start. Acá arriba tenemos lo mismo. Top, también tiene su button, también tiene su E y también tiene su S. ¿Ya se entiende eso, cierto? Que son las posiciones de cómo yo veo los elementos. Si yo le digo entonces top con top, lo que va a hacer es que el top de mi elemento
se va a pegar con el top de ese elemento. Entonces me quedaría visualmente algo así. Voy a hacer aquí. Por ejemplo, esta es la pantalla y si yo digo top con top, me quedaría esto pegado arriba. Ya puede ser que quede pegado a la orilla inclusive, ya porque va a depender de cómo yo lo esté estableciendo. Si yo digo entonces top con top, esto se va hacia arriba. Si después dejo ese enlace asociado y le digo button con button, o sea, tomo la parte de abajo con la parte de abajo hacia acá, ¿qué es lo que va a hacer esto? Me lo está tirando hacia arriba y lo está tirando hacia abajo. Imaginen que esto es una cuerda. Si yo tiro hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, ¿en qué posición queda? Al medio. Entonces esto me lo estaría dejando, bueno, en estricto rigor estaría quedando por aquí, ¿cierto? Si yo ahora le digo, en vez de top con top, button con button, le digo end to end, ¿qué es lo que está pasando? Que el objeto se me va a ir va a mantenerse al medio, pero se me va a quedar acá a la derecha. Y si yo después ahora le digo start to start, ¿qué es lo que va a pasar? Ese elemento se va a ubicar hacia acá al medio y me debería quedar aquí el objeto y debería quedar en esa posición. ¿Se entiende? Ya, veamos entonces cómo sería acá por código. Entonces, voy a partir acá inicialmente con este elemento y lo voy a hacer que se tire hacia abajo. Entonces tengo que hacer que este button se toque con este button. Entonces escribo button. Eh, no veo nada acá. Ahí está. No, 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 está saliendo la opción de rellenar. Button. ¿Qué no sale? Marqué arriba Relative Layout, ¿cierto? No veo. Sí, Relative Layout, está bien. Y acá debería ser, a ver, Centering Parent. Ah, no, perdón, estoy confundiendo el concepto. Esto estoy hablando del Relative Layout, estamos viendo, ¿cierto? Ya, el Relative Layout, es del Country Layout, estoy confundiendo los términos. El Relative Layout tiene dos opciones, ¿ya? Que son entonces ordenar para la derecha, por ejemplo acá lo que sería Center horizontal. Si yo le doy un Center horizontal, lo ubica hacia allá. Si yo le doy entonces un Center vertical, lo va a ubicar, por ejemplo, de forma vertical. Si yo le doy a esto entonces un ID, ahora sí lo vamos a trabajar, por ejemplo, si yo le doy a este un ID, que sea, por ejemplo, view 1, ahí le defino su ID con esa estructura, lo que yo puedo hacer es que le puedo indicar ahora que un elemento se ubique a la derecha o a la izquierda de él con ese ID. Estaba confundiendo los términos. El Relative Layout funciona un poquito distinto del Content Layout. Vamos a ver acá. Por ejemplo, pego un segundo cuadrito y le pongo aquí un view 2. ¿Ya? Por defecto están quedando los dos uno encima del otro porque tienen las mismas indicaciones, ¿cierto? Si yo ahora le indico que se ubique entonces, por ejemplo, ahí está un cuadrito, le vamos a decir que se ubique entonces a la derecha de mi cuadrito, en este caso de ese cuadro. ¿Cómo se llama este cuadro? View 1. Entonces le vamos a decir que se ubique a la derecha. ¿Cuál sería la derecha? Si escribimos entonces me dice perfecto, al que se va a alinear al align parent en. O también tengo la opción de align en. Ojo, parent significa que me voy a alinear a la derecha del padre, ¿cierto? Del contenedor, y align en me significa que va a la derecha de. Y acá le tengo que dar, por ejemplo, una ID. Entonces, veamos. Voy a volver a explicar eso porque me estaba confundiendo de concepto. Y aquí si le pongo con view 1, ahí está. Fíjense, ¿a dónde se está ubicando? Se está alineando a la derecha de este elemento. O sea, esa es la línea derecha y se está ubicando acá, a lo que sería al final de este elemento. Si le digo a la izquierda, acá si cambiamos entonces al start, lo ubicaría entonces ahí, por ejemplo. Pero si le digo paren, por ejemplo, que se ubique paren en, ¿qué es lo que está pasando ahí? Se está ubicando solamente, bueno, aquí no va con un true no va con esa opción, sino que va con un true o con un false, y ahí se ubicaría hacia allá. ¿Cómo está funcionando esto? Aquí esto es del control layout, lo voy a tener que volver a explicar después. Me estaba traspapelando yo solo. Acá. Borramos. ¿Qué es lo que tengo entonces? Bueno, la lógica es más o menos la misma igual.
acá. Tengo el cuadrito, tengo entonces un elemento y yo le puedo indicar primero movimientos horizontales, verticales. Si yo lo quiero ubicar esto al medio, yo le puedo decir muévete horizontalmente o muévete de forma vertical. Si le doy entonces una alineación horizontal y le doy true, se va a ubicar acá alineado horizontalmente. Perdón, era center horizontal. Si le doy un centrado horizontal, se ubicaría acá. Si le doy un centrado vertical, se ubicaría acá. Pero si le doy los dos al mismo tiempo, se ubica al medio. Pero tengo una opción más breve para utilizar esto, que pudiese ser center imparing, o sea, que se ubica al centro del padre. Ojo, esto siempre va a estar pensando en el contenedor. Si mi contenedor fuera la mitad del tamaño, esto se ubicaría, por ejemplo, aquí. Siempre pensando en el contenedor del padre que contiene el elemento. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, estamos viendo que esto se está conteniendo acá. Con estas opciones, con el align parent, le estoy diciendo perfecto, ubícate a la derecha del padre y se ubicaría acá, con el align parent en. Si lo quiero ubicar acá en esta esquina, ¿cómo lo ubico? Considerando primero solamente los parent. En esta esquina. Primero te va a hacer que se mueva para allá y luego que se mueva para abajo. O al revés, primero que se mueva para abajo y luego que se mueva para allá. Da lo mismo el orden. ¿Cómo le hago que se mueva para abajo? Con button. Entonces hay que buscar align, parent, button. ¿Ya? Entonces anotemos acá. Align, parent, button. Si se fijan, voy escribiendo las letras solamente de los conceptos, me aparece automáticamente ahí la abreviatura del texto, por así decirlo. Y si le doy true, automáticamente se me fue para esa esquina. ¿Por qué? Primero lo llevé para la derecha y luego lo llevé hacia abajo. Si le borro, por ejemplo, el en, por defecto va a quedar al otro lado. Y si ahora lo quiero hacer al revés, que primero baje y después para la derecha, align parent en, y acá le doy true, y es exactamente lo mismo. Primero lo bajo y después lo muevo a la derecha. En estricto rigor, esto no se va a estar moviendo, no va a tener movimiento, sino que parte y lo deja ahí por defecto. Tarea rápidamente. Ubiquen en cada esquina un cuadrito. ¿Cómo sería? Ubicar en cada esquina un cuadrito de color negro. ¿Se entiende la lógica, no? Sí. Bien, la solución entonces sería la siguiente. Voy a ir copiando y pegando por ahora y cambiando los numeritos de los ID. De ahora en adelante, todo elemento tiene que tener un ID, sobre todo si vamos a programar, porque después hay que reconocer los objetos dentro de la vista para poder utilizarlos. Entonces, por ejemplo, ahí tengo mi tercer elemento y lo necesito en esta esquina, entonces solo necesito que pues, siempre parten desde acá arriba. Entonces voy a borrar acá las dos alineaciones. Como siempre parten de arriba, lo que tengo que decirles es que ese elemento baje. Por lo tanto, le tengo que dar un align parent button. Siempre estamos pensando de acuerdo al padre, para que se ubiquen en esas posiciones. Le damos true. Perfecto, bajo. Copio nuevamente. Hago entonces el número 4. ¿Dónde lo vamos a ubicar el 4? En esa esquina de ahí. Entonces no tengo que hacer que baje, así que vamos a borrar eso. No lo vamos a hacer que baje, pero le vamos a decir que se mueva hacia la... ¿Qué lado es ese? En, perfecto. Entonces, align parent en, le damos acá true. Y el último, como vimos, no es necesario agregarle nada, pero si quisiéramos, le pudiésemos dar acá un align parent star, como para asegurarnos, si es que lo desean. Si es que quisieran como asegurarse con que esté ahí, le pudiésemos dar un true. Y ahí nos aseguramos que quede en esa esquina. Si se fijan ahí, pintó eso de color celeste. Acá pintó esa esquina, bueno, aquí si me posiciono acá, pintó esa esquina de color celeste, si se fijan. Si me voy a este elemento, pintó el de abajito de color celeste. Y si me voy al último de acá, pintó dos puntos de color celeste. ¿Ya? Se fijan, ¿cierto? Se notan ahí que están pintados de color celeste y otros están blancos. Y acá, en cambio, ¿cuántos están de color celeste? El del medio. Están los cuatro puntitos de color celeste. O sea, significa que
está asociado a las cuatro esquinas. Y si se fijan, aquí se nota la línea, esa, el lazo, la cuerda que yo les decía que estaba tirando esto. Ya, vamos a crear ahora entonces otro elemento más. Y lo que yo quiero que hagamos ahora es, por ejemplo, un sexto elemento, pero lo quiero ubicar con respecto a este elemento. Entonces, cada elemento siempre tiene que tener un ID. Y vamos a trabajar con respecto a la posición relativa de ese ID. Por ejemplo, yo tengo esto en mi pantalla. Tengo acá un objeto que se va a llamar, por ejemplo, view1, ¿cierto? Es el que tenemos ahí centrado. Y vamos a hacer que un elemento se ubique en esa posición. Eso estaría entonces ¿a qué lado? A la derecha, entonces sería E, pero estaría ubicado hacia la parte hacia arriba, o sea, en el top a la derecha con respecto a ese elemento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora ya no necesitamos la palabra paren. Acá, si fijan, estábamos agregando siempre la palabra paren porque estábamos con respecto al padre. Entonces, vamos a crear un elemento más que sería este. Y lo que voy a hacer, bueno, que sería lo mismo acá que se repite. Vamos a eliminar entonces ese alien star true. Y le vamos a decir que se ubique entonces a la derecha de este elemento. ¿Este cómo se llamaba? ID view1. Entonces le vamos a decir, perfecto, ubícate a la derecha. Entonces le decimos acá en. Y ahí dentro de las opciones en tengo align parent en, align en, margin en, etc. Pero acá tengo, por ejemplo, a la derecha de, si se fijan, layout to end of. Entonces le decimos, ¿a la derecha de quién quiero? Del view 1. Y fíjense dónde se ubica. Esta es la derecha y se ubica a la derecha del para acá. Se ocupo lo que sería el en, pero el align en lo va a ubicar a la derecha del elemento, pero para adentro. ¿Ya? Por así decirlo, esta opción me quedaría para allá. Y si pongo la otra opción, me queda para acá, a la derecha de o alineado a la derecha. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora, tareita de 5 minutos para que ustedes lo prueben. Quiero que se ubique ahora ese elemento que ustedes tienen aquí en esta esquina. ¿Cómo lo hago? Diga. Estamos trabajando con un relative layout. ¿Lo cambió? Si lo tiene todavía como un country layout, no le va a tomar. Porque son distintos los comandos, los códigos. Yo me confundí al principio pensando en. No sé qué estaba pensando. Pero me confundí entre el country layout y el relative layout. ¿Acá? Ya, voy para su puesto, de un minuto. Sí. Para posicionarme entonces en esta posición, tengo que decir que es arriba. ¿Cómo se dice arriba entonces? Above, perfecto. Above. Y si se fijan ahí dice layout above. Entonces, que el layout se ubique arriba. ¿Arriba de quién? Del ID 1. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir arriba de, el concepto de above. ¿Ya? Esto por temas de posicionamiento. Perfecto. Ahora tenemos que continuar con el proceso y ubicar un cuadrito en cada esquina. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, quiero el cuadrito de acá abajo. Esto sería entonces a la. ¿Qué lado es este? Start, perfecto. Entonces, to start off y below, perfecto. Y esto sería entonces 6, 7. Entonces acá sería, en vez de al final de, sería entonces start off. Perfecto, ahí está, a la derecha. Miren, fíjense, ya tengo el cuadrito de la otra esquina, porque le cambié solamente el en por start y me quedó al otro lado. Pero yo quiero el de aquí abajito, que sería entonces below. Perfecto. Y ahí le digo que se ubique abajo de esta otra opción. Entonces vamos a llenar todos los cuadritos en toda la esquina. Aquí también vamos a llenar en esa posición. Vamos a hacer más o menos la siguiente figura, que era la que les había mostrado al principio, explicándole con el country layout, pero con el relative layout. Entonces aquí tenemos la figura central. Bueno, esa es nuestra pantalla, el elemento central. Vamos a tener un cuadrito aquí. Imaginen que esto está perfecto. Ignoren ahí mi art en Paint. Ahí, ahí, ahí. Vamos a tener ahí, 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 ahí,
ahí, ahí. Ya. Tarea entonces para ustedes, hacerme todos esos cuadritos. Y después lo vamos revisando, ¿ya? Ahí hasta donde alcancemos a revisar yo lo dejo después y ustedes lo terminan. Ya, tenemos que hacer entonces esta figura y tenemos que empezar a ver el tema de las posiciones. Ya, el nombre acá puede variar, puede que cambien el tema de las posiciones de los ID según como ustedes lo generen, pero yo al menos acá tengo este que ya es el primero, creo que acá era el segundo, tercero, ya no me acuerdo el orden, pero va a ir dando entre comillas lo mismo. Tengo que ir fijándome de acuerdo a la posición del elemento cuando lo ubique. Entonces, me voy a terminar acá al centro. Me falta, con respecto al número 1, me estaría faltando entonces eh, acá. Bueno, aquí tengo que cambiar el número, sería la posición 8. Me faltaría acá. Tengo start con below, o sea, que sea a la izquierda, pero que sea abajo. Entonces ahora tengo que poner a la derecha, pero abajo. Entonces el start lo cambio por end off. Entonces tú end off, perfecto. Con el ID, ahí queda al otro lado. Ahora este mismo de acá, vamos a cambiar below por above, perfecto. Y le vamos a poner acá número 9. Entonces sería below, pero ahora sería above. Perfecto, y esto se ubicaría en la esquina. Hasta ahí los 4 principales que pedía. Ahora ubicarlos de acá al centro. ¿Cómo los ubico al centro? Tenemos varias opciones, pero la más fácil es ubicarlo acá con un center imparent, perdón, un center horizontal, perdón, y le damos true. Y ahí se ubica entonces, ¿qué hice? Ahí. Se ubica en esa posición. Ahí tengo entonces el número 10. Vamos con el número siguiente, que sería entonces ahora esta misma posición, pero acá abajo. ¿Cómo lo hago? Tengo, perfecto, lo tengo que llevar abajo del padre y centrarlo horizontalmente. O sea, aquí tenemos el center horizontal, pero ahora le tenemos que agregar el align parent button y le damos acá true. O sea, que baje directamente hacia abajo. Bueno, valga la redundancia. Vamos con el número siguiente entonces, que sería 12 acá. Y vamos entonces a ubicar este elemento, pero acá. Entonces, para ubicarlo en esa posición lo tengo que centrar de forma no horizontal, sino que solamente de forma vertical. Entonces acá le damos un center vertical, true. Y ahí queda esa posición en ese lugar. Posteriormente nos queda, copiamos, pegamos acá y le damos entonces el ID número 13 y vamos a indicarlo en esta otra esquina, perdón, en esta otra posición. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Llevarlo hacia la, ¿qué sería esto? La en, perfecto, ¿de quién? Del, todo el elemento, ¿cómo se llama? Del parent. Entonces sería align parent en. ¿De quién? True, le damos acá. Y ahí nos quedan entonces los 4 elementos. Y ahora habíamos dicho entonces ubicar unos cuadritos acá y con eso terminábamos. Entonces aquí sería abajo a la derecha, ¿cierto? De ese ID. ¿Cuál es este ID? Es el ID 5. Entonces le tengo que decir el número 14, que se va a ubicar entonces abajo. Entonces va a ser below el abajo. ¿Abajo de quién? Del ID 5. Perfecto, ahí se ubicó en esa posición inclusive, pero yo lo quiero a la derecha. Entonces le damos ahora un... Acá tengo que cambiar el ID porque si no me genera error. Y sería to end of. Y le damos acá también del 5. Perfecto. Ahora para ubicarlo entonces con respecto a este elemento en esa esquina sería con respecto al ID 4. Prácticamente voy a copiar y pegar el 14, vamos a cambiarlo por 15. Ah, ojo con un detalle, si yo le digo, por ejemplo, a este icono, lo voy a hacer acá intencionalmente, si le pongo, por ejemplo, ID 4 y ID 4,
Fíjense, el elemento se está dibujando, pero ¿dónde se está dibujando? Fuera de la pantalla. ¿Por qué? Porque como ya este elemento está aquí, y lo intento dibujar acá, se va para afuera. Eso también les puede pasar cuando estén dibujando, cuando estén haciendo elementos, porque acá me estoy equivocando. Le puse en y debería ser star. Perfecto. Entonces, tu star del número 4. Ahí sí. Perfecto. Y acá con lo otro sería prácticamente lo mismo. Ahora en vez de below usaríamos el above con respecto a esas dos posiciones. Entonces acá tengo about, about, pero no del 4, sino que de acá sería el número 3. Entonces aquí sería arriba entonces del elemento 3. Bueno, ahí me quedo allá en realidad. Y tiene que ser entonces a la... ¿Qué sería esto? En to end of ¿de quién? Del elemento entonces 3. Y el último, que sería aquí 16 ese cuadrito. Este último sería el número 2. Puede que cambien los ID, pero prácticamente es lo mismo en realidad. Y el último sería entonces el número 17. 17 cuadritos dibujamos en total. Que sería entonces a la ubicación del 2, arriba del 2. Pero tiene que ser ubicado. Si tengo varios elementos en la misma fila, ojo, aunque esté en el 2 o en el 3, está arriba de él. Ya, esto no indica que tiene que ubicarse justo acá, sino que indica que esté por sobre la línea solamente. Ya, eso tienen que tenerlo en consideración. Y acá sería entonces start of, ¿de qué elemento? Del 2. Y ahí tengo entonces todos los cuadritos que yo pedí en mi diseño. Pudiésemos hacer algo más elaborado, todo el tema, pero con esto ya considero que se entiende. Yo les voy a subir una serie de ejercicios después para que lo practiquen un poquito más esto. Y bueno, vamos a irnos aprovechando el tiempo, los 30, 40 minutos que nos va quedando, veamos el country layout para que nos quedemos con las dos diferencias y después ustedes hacen los ejercicios que yo les voy a dejar propuestos en el ambiente de aprendizaje para practicar interfase gráfica. Voy a crear entonces, consulta, ¿queda alguna duda de esto? ¿Quedó claro? ¿Se entendió la lógica de cómo funcionaba el relative layout? Ya, vamos entonces acá, vamos a crear un nuevo layout que se va a llamar entonces new. Nos vamos acá a Layout Resource Files, solamente esa opción por ahora. Layout Resource Files, acá. Layout, botón derecho, New, Layout Resource Files. Y vamos a crear acá un Country Layout ahí por defecto y le vamos a poner entonces Activity y aquí Constraint. Le voy a poner ahí. El nombre que quieran en realidad. Y le damos en OK. Ya, toda la explicación que di en delante corresponde ahora. La que me había traspapelado yo, me confundí ahí con los términos. Aquí me está reclamando. Recuerden que no pueden haber letras de tipo mayúscula. Y ahí sí, OK. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer la misma figura que está acá, pero con un country layout. ¿Cómo sería trabajar con el country layout? Sería prácticamente lo mismo que estábamos hablando recién, pero de una forma distinta. Yo le explicaba recién, bueno, le explicaba hace unos minutos, no recién, que yo tenía que ubicar acá estos 4 puntitos con respecto a esos puntitos que están ahí, que a ver siempre salen, con respecto desde mi elemento contra el otro elemento con el que yo quiero chocar, o que yo quiero unirme. Entonces, por ejemplo, acá el control layout lo que hace es que el top, por ejemplo, el constraint top se tiene que tocar contra el top del otro elemento. ¿Ya? Y cuando los choco, va a irse para allá. Si yo no indico al menos 2 lugares, el control layout no va a funcionar bien. Tienen que ser 2 lugares si es que el elemento tiene un tamaño fijo chiquitito, o al menos un lugar si es que tuviese un match parent hacia alguno de los lados. ¿Ya? Si tengo match parent que pegue a las 2 orillas, por ejemplo, solo necesito indicar que se ubique arriba o abajo de alguien. ¿Ya? Si tengo entonces hacia arriba, el match parent de forma vertical, a la derecha o a la izquierda de alguien. Pero si son figuras como esta, tengo que indicar al menos arriba o abajo, o izquierda o derecha. Ya necesito esas dos posiciones. Vamos a hacer el mismo cuadrito. Vamos a aprovechar la misma interfaz gráfica de lo que estábamos haciendo recién. Entonces, ¿cómo hacíamos el cuadrito con un? ¿Qué elemento era? Un view, perfecto. Y le damos acá,
50 de P con el height también de 50 de P. Y le vamos a dar entonces acá al fondo con un background color, perdón, background nomás de color black. Fíjense acá, si yo cierro esto, uno dice, pero por defecto eso queda ahí. Sí, pero ¿qué me está diciendo esto arriba? Que tengo un error. Acá en el Country Layout, a diferencia del Relative Layout, que no tengo ningún error y ninguna advertencia, esto no puede quedar así. ¿Cuántas opciones le dije que tenía que tener mínimo indicadas? 2, si es que es de tamaño chiquitito. Si es que tiene algún match parent por aquí, puede tener una. Ya, eso recuérdenlo después cuando estén desarrollando, porque van a tener que hacer su interfase gráfica como mejor les acomode. Entonces acá nosotros tenemos estos 4 puntitos. Yo le voy a decir, por ejemplo, que se ubique acá abajo directamente. Ahora ya no le digo align parent button. Eso ya no me sirve. Acá necesito, por ejemplo, si yo quiero que se ubique abajo, que choque el elemento de abajo con el elemento de acá abajo, con ese punto, tengo que hacer lo siguiente. Button, y si se fijan acá me aparece una opción que dice button to button. Acá dice, entonces, constraint button con el abajo de. O sea, mi objeto se llama constraint. Imaginen que mi objeto es el constraint. Cuando yo digo constraint button, me estoy refiriendo a ese punto. Entonces, ese punto, que sería el constraint button, ya, imaginémoslo de esa forma, mi objeto se llama constraint, o sea, constraint button va a chocar ¿contra quién? Con abajo de. ¿Abajo de quién sería en este caso? Que sería acá el padre. Entonces vamos a ir acá, constraint button to, y tengo la opción de agregar el padre de forma directa, parent. Y fíjense acá, se fue para abajo. ¿Se entendió? Si lo quiero ubicar ahora hacia el lado, ¿cómo lo haríamos? Sería entonces constraint, ¿qué lado sería ese? En, con, to, en, of, parent. Perfecto, probémoslo. Entonces sería en, y sería entonces en este caso, constraint en, to, en, of. Y damos parent. Y ahí se nos va hacia la derecha. Y si lo quiero ubicado al centro, recuerden que yo le dije esto era como una especie de cuerda, ¿cierto? ¿Y qué es lo que habíamos dicho anteriormente para que se ubicara al centro? Tengo que tirar esta cuerda para arriba, pero el objeto se me va a ubicar acá. Si después le digo esta cuerda para acá, significa que el objeto lo va a tirar hacia abajo y lo va a ubicar al medio entre las dos cuerdas. Lo va a ubicar ahí. Pero va a estar en realidad hasta acá a la orilla, porque yo no lo he movido para ninguna parte. Después si le digo para allá, lo va a ubicar acá. Y si le digo que se vaya para allá, lo va a ubicar justo al medio. Por lo tanto, ¿cuántos constraints tengo que agregar? 4. Para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. O sea, igual es un poquito tedioso agregar tantos constraints, pero así funciona esta opción. Lo bueno es que si yo giro la pantalla acá, como estoy con un sistema responsivo, fíjense, la posición no se pierde, siempre va a quedar en ese lugar que yo le indiqué. Y la pantalla se gira, entonces va a ser como una especie de bootstrap, por decirlo de alguna forma, donde se va adaptando según lo que yo le haya indicado. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente, le vamos a crear otro cuadrito y lo vamos a ubicar al medio de todo el lugar. Acá me está reclamando todavía que esto necesita dos lados. Entonces, este mismo cuadrito sigamos aprovechando, lo vamos a llevar para acá, al start to start. Entonces vamos a poner start, start. Entonces tenemos start to start y vamos a ponerlo contra el parent. Parent. Perfecto, y ahí si se fijan está como esta cuerda azul que está tirándolo para allá y para acá al mismo tiempo. Y como ambos tienen el mismo peso, por decirlo de alguna forma, queda justamente al medio. Pongo button to button, BB, ahí ya no es necesario escribir toda la palabra, si pongo BB, aparece button to button, y le damos entonces un parent. Perfecto, me lo llevo hacia abajo. Le damos un top top, y ahora entonces tengo acá constraint, ¿dónde está acá? No, aquí voy a tener que escribir top top. Entonces tengo constraint top hacia arriba de el parent. Perfecto, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Porque eso igual era facilito porque estoy trabajando con un solo elemento contra el parent. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante? Habíamos dicho ponerles a todos un ID. Entonces eso lo vamos a agregar. Ojo con el tema del ID. Siempre le aparece arroba más ID. Eso siempre tiene que ir. No le puedo poner cuadro 1, por ejemplo. Eso va a estar mal.
Bueno, aquí para evitar los nombres de las vistas anteriores le voy a poner justamente cuadro 1 y después voy cambiando los números. Ahí tengo entonces el cuadro 1 o cuadrado 1. ¿Cómo lo hago ahora para ubicar entonces un elemento con respecto a este elemento, pero que me queda aquí en la esquina, igual como lo hicimos antes, ahora utilizando los constraints y estas posiciones? Se los dejo ahí para que lo analicen un minuto. Ya, lo que tenemos que hacer entonces es hacer que se posicione un elemento, igual como lo hicimos antes. De hecho, vamos a tratar de hacer la misma interfaz gráfica que hicimos con el Relative Layout, pero ahora tratar de hacerla toda con el Country Layout. ¿Qué es lo que tenemos que entender acá? Estábamos viendo recién que cada objeto siempre tiene esas 4 posiciones, ¿cierto? Esas 4 marcas, arriba, abajo, izquierda y derecha. Si yo tengo entonces una figura nueva y yo quiero que se posicione en ese lugar, tengo que entender que también tienen esas 4 posiciones. Por lo tanto, si yo quiero que se ubique acá, en este lugar, lo primero que tengo que hacer es que ver qué elemento está más cercano de acuerdo a las 4 posiciones. Entonces sería acá, lo voy a pintar con plumón. Sería este lado, que este lado sería entonces el en, con este lado de acá que sería un star, ¿cierto? Entonces, para poder visualizar esto, tendríamos que, bueno, voy a copiar y pegar esto para hacerlo más rápido y voy a cambiar acá la posición por cuadrado 2. Entonces aquí voy a borrar todos estos paren porque ahora solamente necesito el mínimo, que son 2, y vamos a indicar, primero me tengo que ubicar, recuerden que el elemento que yo estoy utilizando ahora siempre se va a llamar constraint, en el que yo estoy posicionando. Entonces sería constraint, ¿qué lado? Constraint en. Vamos a indicar acá, perdón, constraint start, que se tiene que ubicar a la, entonces a la en este caso a la izquierda, perdón, a la derecha del elemento que está acá, o sea, en off, tendríamos que dar, to en off, parece que sí, to en on, se me enredó la lengua ya. Entonces vamos a poner constraint y vamos a darle entonces constraint, ¿cuánto había dicho? Start. Entonces sería start, ¿dónde está? Aquí está, constraint start, o sea, este lado, pero tiene que estar, no start to start, sino que start en, esta opción de acá abajo, ¿cierto? ¿Con quién? Con el ID del cuadrado 1. Y ahí si se fijan, me está haciendo la asociación desde aquí, este es el constraint, hacia ese valor. Pero como está arriba todavía, lo está ubicando a la derecha, pero a la derecha desde el punto de la posición en la que se encuentra él. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Sí, perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que hacer que esto baje para que se ubique en esa posición. Entonces estamos viendo que lo que tengo que ubicar ahora es que el top, como ya está a la derecha, este top, ¿dónde se tiene que ubicar? Con el bottom del otro elemento. Ya entonces sería constraint top contra el to button off. ¿Ya? Entonces sería top, button. Y ahí si se fijan, constraint top, to button off. Y ahí sería entonces con el cuadrado 1. Y ahí si se fijan tengo exactamente la misma posición y ahí me aparece la flecha. Ese se toca con ese y ese se toca con ese. Si se fijan no hay ningún error porque mínimo necesito 2 si es que esta figura tiene medidas. Si es que no está chocando con los lados laterales. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces ahora los 20 minutos que nos quedan, intenten completar toda esa estructura. Si lo hacen, ya prácticamente ya son expertos tanto en Relative Layout como en Country Layout y pudiesen hacer el diseño que a ustedes más les guste. Lo bueno es que acá con el Country Layout yo puedo posicionar elementos sobre otro elemento. Porque como siempre estoy con respecto al ID, puedo ubicar, por ejemplo, un elemento que tenga una imagen y encima de eso poner texto. Sin tantas complicaciones como sería con un Linear Layout. Con el Linear Layout prácticamente no puedo. ¿Ya? Entonces voy a detener la grabación acá. Va a quedar una grabación relativamente cortita de 40 minutos explicando estos dos conceptos. Tanto el Relative Layout, tanto como el Linear Layout. ¿Dudas, consultas antes de detener la grabación para que quede resuelto acá? ¿O se entendió más o menos lo que hay que hacer? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces detengo la grabación y la voy a tratar de subir al tiro.